Anunciado, está con nosotros ya la asambleísta Nivia Vélez, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Javier, mucho gusto. Entiendo que ayer los legisladores defendieron los derechos de los trabajadores, ¿o me equivoco? Bueno, así más o menos resulta. Así es. Cuéntemelo. Bien, resulta que a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, a la cual usted pertenece, obviamente. A la que pertenezco, han llegado reiteradamente reclamos respecto del cumplimiento del mandato 8. El asambleísta Armando Aguilar presentó una ley interpretativa a las disposiciones primera general y primera transitoria del mandato 8, porque estas disposiciones señalan, por ejemplo, la disposición primera transitoria, que a la vigencia del mandato 8... Solamente un paréntesis, asambleísta, para que nuestros televidentes entiendan. Mandato constituyente 8 establece tercerización, contrato por horas y precarización, ¿verdad? Elimina más bien. Ok. Elimina la tercerización, el trabajo por horas y la precarización laboral. Muchas gracias por la aclaración. Sí, es para que los televidentes... Efectivamente, el asambleísta presenta esta ley interpretativa porque la disposición transitoria primera señala que al momento de entrar en vigencia el mandato 8, las tercerizadoras no tendrán absolutamente ningún reclamo, se termina con ellos la relación, pero que los trabajadores serán asumidos directamente por las empresas públicas y privadas que hayan mantenido esta relación de tercerización. Y ahí viene el problema. Efectivamente, con esta obligatoriedad, las empresas los asumen. Me voy a referir a las empresas públicas que los asumen, pero les disminuyen la remuneración, bajo el argumento de que ahora ellos ya no pueden pagar lo que se pagaba a través de la tercerizadora y algunos derechos y algunos rubros importantes que se reconocía. Entonces se interpreta, ¿no?, en el tema, o ellos aducen que al asumirlos pueden ellos disminuirles el derecho que habían mantenido respecto de la remuneración. Y en otros casos inclusive los asimilan un tiempo y luego los despiden. Entonces ha habido un permanente reclamo en este sentido y el día de ayer se presentó para primer debate esta ley interpretativa. Y yo lamenté mucho que se presente ya en vísperas de que se termine la asamblea, Javier, porque lamentablemente nosotros ayer debatimos en primera, es más, ni siquiera concluyó el debate porque se suspendió la sesión, pero ya nunca más se volverá a debatir en segunda y menos a aprobar. Y más aún que queda tan corto el tiempo para la conformación de la nueva asamblea, entonces ahí queda como parado el tema. Así es, pero además la comisión no ha tenido, digamos, un trabajo permanente y no vamos a decir que con eso vamos a garantizar un informe para segundo debate, y queda ahí pendiente un tema que es álgido, que es grave, porque ha perjudicado en este país a miles de trabajadores, puesto que ha habido una aplicación antojadiza del mandato 8, que lo que buscaba es terminar con la intermediación, con la tercerización, pero hoy esas personas que fueron asimiladas son perjudicadas en sus ingresos, porque trabajando en empresas públicas petroleras, por ejemplo, ganan el salario básico. ¿Usted puede creer que alguien que trabaja en los pozos petroleros, en trabajos técnicos, tenga que sobrevivir con un sueldo de alrededor de 300 y un poco más, que es el básico, 312? Entonces, eso es lo que ellos reclaman. Y naturalmente los despidos que han habido en ese sentido. Quedamos con un problema ahí que, sin resolver, es muy penoso porque los hemos tenido más de un año, estas personas, tras de conseguir realmente esta interpretación que sí legalmente le corresponde hacer a la asamblea. ¿No se podrá entonces de alguna manera buscarle el mecanismo para poder hacer respetar los derechos de los trabajadores en ese sentido que usted señala? Mire, hay una manipulación del mandato 8. Yo no dudo que nació con la mejor intención y con el afán de terminar. ¿Por qué manipulación, asambleísta? Porque las empresas lo aplican a su manera. Como ¿siguen contratando tercerizadoras? Está contratándose tercerizadoras, pero como dicen los trabajadores, nos fue peor que cuando éramos tercerizados. ¿Ah, sí? Porque tercerizados recibían un mejor ingreso, ahora que los asumieron las empresas públicas, especialmente en el caso de los temas petroleros, y que son gente, inclusive en muchos casos, gente calificada, entonces ahora reciben un salario básico. Pero se deja también, de acuerdo a la disposición general primera, abierta la posibilidad de que todo aquello que sea mano de obra calificada o técnica, especialmente en estos casos de estas empresas, puedan seguir siendo tercerizados. Ahora, ¿esto podría ser contemplado en el nuevo Código del Trabajo o qué? Podría ser contemplado en el nuevo Código de Trabajo, pero también yo digo, hay que ver con positivismo las cosas. La Asamblea y el Gobierno tienen ahora una mayoría absoluta.
que podrán incluso tener una interpretación más clara de lo que es el mandato 8 y poder devolverles a los trabajadores este derecho que les viene siendo conculcado. Realmente para mí es sorprendente porque en un gobierno que dice ser revolucionario y en un gobierno revolucionario la base de la revolución son los trabajadores, hoy como nunca han sido perjudicados. La interpretación antojadiza del mandato 8, el decreto 813 que creo que ha dejado más de 16.000 servidores públicos fuera y que hoy la Corte Constitucional, para asombro de todos los ecuatorianos, dice que no tiene potestad para sancionar o eliminar ese decreto. Madres comunitarias, alrededor de 20.000 que siguen sin seguridad social y sin un salario básico. Entonces sí nos llama a la reflexión que cómo es posible que sigamos hablando de revolución cuando los derechos de los trabajadores siguen siendo afectados profundamente. Ustedes como comisión han recibido varias denuncias de incumplimiento de los derechos, tanto públicos como privados, ¿no? Así es. Y vea, a veces se sataniza que es el sector privado, pero créame lo que igualmente es el maltrato, el despido y la incertidumbre que existe en el sector público. Yo creo que todos los días los servidores públicos amanecen pensando a qué hora me notifican con el despido, porque ese decreto 813 no ha sido derogado y sigue ahí como una amenaza pendiente todos los días para los servidores públicos y también los reiterados despidos que se están dando a los trabajadores. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias también. Buen día. Gracias a Nibia Vélez, asambleísta, por el tema de los derechos laborales de los trabajadores. Hacemos aquí la pausa, regresamos enseguida, son las 8 de la mañana con 2 minutos, ya volvemos.